Buenas tardes, noches, bienvenidos a esta charla, a este encuentro que va a ser, creo, absolutamente productivo con el doctor Domingo Felipe Cavallo. Es un encuentro en el cual nos hemos asociado varias entidades con la idea de hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible, y es así que tenemos un número muy importante de concurrentes por las distintas vías de transmisión que tenemos. Participamos en este evento la Universidad Siglo XXI, que es la anfitriona, la dueña de casa que nos aloja, la Fundación Atlas, Fundación Bases, el Club de la Libertad, la Fundación Circo Republicana, la Fundación Ulton y Fundación Liberal, a la cual yo pertenezco. Ahora está acá a mi lado, como pueden ver en las imágenes, Verónica Herrero. Verónica Herrero es licenciada en Economía, especialista en métodos cuantitativos y demografía, y es docente e investigadora de la Universidad Siglo XXI. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, bienvenidos también a todos, especialmente a nuestro conferencista, el doctor Domingo Cavallo. Y bueno, estamos muy contentos de hacer partícipe de esto a la comunidad en general, y especialmente a la comunidad académica que a nosotros nos rodea, los docentes y los alumnos que, bueno, están participando en ambos medios que tenemos habilitados. Así que un gusto. Bueno, perfecto. Lo próximo que les voy a decir es que las preguntas que quieran ir haciendo, súbanlas al medio en el que estén comunicados, sea YouTube, sea Facebook, cual que sea, y nosotros vamos a ir seleccionando algunas preguntas, pero no vamos a poder hacer todas, para transmitírsela al doctor Cavallo. Y el doctor Cavallo, que nos escucha en la otra punta de este hilo imaginario telefónico, que es contador público, licenciado en Ciencias Económicas, tiene 2 doctorados en Economía, uno a nivel nacional, otro internacional, numerosos premios y distinciones, ha sido ministro de Relaciones Exteriores y de Economía, diputado, o sea, ha estado tanto en la política como en la economía, ha sido parte muy importante de Fundación Mediterránea y ha escrito 10 libros, de los cuales en la Fundación habíamos elegido como título de la charla el título de su primer libro, que es Volver a Crecer, porque creo que ese es el gran desafío y es en lo que él nos va a poder ayudar y hablar un poco hoy. ¿Cómo está Domingo Cavallo? Muy bien, muchas gracias, Rogelio, por la invitación para dar esta charla ante un auditorio tan calificado y tan numeroso. Bueno, muchas gracias. Me alegro de tenerlo acá, nos alegramos todos de tenerlo acá, y seguramente para pensar cómo volver a crecer, tenemos que ver el terreno en el que estamos parados, ¿cierto? ¿Qué me puede decir del terreno de hoy? Cuando escribí Volver a Crecer en el año 1985, resumiendo las investigaciones que habíamos hecho en la Fundación Mediterránea, precisamente ahí en Córdoba, partíamos de una descripción de la realidad que se había acumulado a lo largo de muchos años. En ese momento calculábamos 40 años, de políticas que habían desorganizado completamente a la economía argentina, y partiendo de esa interpretación de cómo veíamos en ese momento la economía, escribí ese libro, pero basado en investigaciones que habían hecho también otros economistas integrantes del equipo de Fundación Mediterránea. Debo decirles que hoy, a 35 o 45 años, ¿no? A ver, desde el 85 hasta hoy han pasado 35 años, ¿no? 35 años, si no hago mal la cuenta, ¿sí? Estamos en una situación muy parecida a la que estábamos en 1985.
en aquel momento, y aún hoy, debemos caracterizar a la economía argentina, o debíamos y aún debemos caracterizar a la economía argentina como una economía cerrada al mundo, muy mal integrada al mundo, y además con una combinación de socialismo y capitalismo, pero de las formas más inadecuadas, tanto de socialismo como de capitalismo. Utilizábamos, y tiene total vigencia, una descripción que había hecho Adolfo Sturzenegger en aquel entonces, que decía que Argentina era un socialismo sin plan combinado con un capitalismo sin mercado. Es decir, la parte pública, normalmente considerada socialista de la economía, no tenía absolutamente planes, no tenía objetivos, no tenía presupuestos, ni siquiera presupuestos para el sector público. Y la economía capitalista o el sector privado se desenvolvía en mercados que estaban totalmente intervenidos en forma casuística y discrecional por el Estado, creando una cantidad enorme de distorsiones y eliminando toda posibilidad de competencia y de transparencia. ¿Cuándo es que los mercados funcionaban como tales? Porque muchas de las actividades estaban organizadas como prestaciones monopólicas, básicamente por el propio Estado, y por lo tanto no existían realmente mercados para esos bienes o esos servicios. Entonces, la propuesta nuestra en aquel momento fue avanzar hacia una economía abierta, integrada al mundo, con un sector público bien planeado, sobre todo con presupuestos muy claros que pudieran ejecutarse, controlar la ejecución, que definiera bien las prioridades, que por supuesto fueran equilibrados, que se pudiera precisar bien cómo se iban a financiar los eventuales desequilibrios transitorios que existieran, y por otro lado un sector privado que ofreciera sus bienes y servicios en mercados libres, donde existiera competencia y no existieran interferencias de regulaciones del Estado inadecuadas, y por otro lado que esa economía de mercado incorporara toda la producción de bienes y servicios susceptibles de ser financiadas por precios en los mercados, es decir, una gran cantidad de actividades que en realidad estaban en el ámbito del Estado, debían pasar al ámbito del mercado. Esa era la idea central de reorganización de la economía argentina. Y por supuesto, para pensar en cambiar las reglas de juego y dejar organizada la economía con esas características, era necesario avanzar lo más rápidamente posible hacia la estabilidad, porque la inflación no permite, por ejemplo, que haya presupuestos del sector público que luego puedan cumplirse, que se pueda controlar y que se asignen bien las prioridades, porque es prácticamente imposible presupuestar tanto para el sector público como para una familia, como para una empresa, cuando hay inflación. Y en los mercados, la inflación también lleva a que no haya transparencia, incluso que pocas diferencias en materia de poder monopólico que pudieran tener las empresas llevaran a que algunos precios suban antes que otros y se creen distorsiones provocadas por la propia inflación. Amén de que por la inflación el gobierno decide intervenir normalmente en los mercados, fijar precios y crea una cantidad enorme de distorsiones. Y por supuesto, con inflación es imposible imaginar la creación de mercados de capitales internos, porque lisa y llanamente la moneda local deja de ser
relevante para las decisiones de ahorro de la población. Y por supuesto, entra la gente a manejarse para ahorrar para preservar sus ahorros con monedas extranjeras, prácticamente con el dólar, o con activos que en realidad no los hubiera adquirido si no fuera simplemente porque le dan cierta protección contra la inflación, y que no son los activos más productivos que la gente podía adquirir. En definitiva, era imprescindible avanzar hacia una economía bien organizada que tuviera estabilidad, es decir, que no necesitara funcionar con inflación. Bueno, hoy estamos exactamente en la misma situación que en aquel entonces, a pesar de que en la década del 90 pudimos avanzar bastante en la reorganización de la economía argentina y, por supuesto, pudimos tener estabilidad, es decir, eliminar la inflación por un periodo de prácticamente 10 años. Antes de avanzar hacia lo que pienso que debería hacerse hacia el futuro para volver a crecer, permítanme decirles que de los distintos estudios que yo he hecho, no solo de mi experiencia, sino de los estudios históricos, que están reflejados en ese libro Historia Económica de Argentina, yo estoy absolutamente convencido que para volver a crecer, e incluso para tener estabilidad, es necesario que la economía sea una economía abierta, bien integrada comercial y financieramente al resto del mundo. Con una economía muy cerrada en el sentido de muy intervenida a todo lo que es el comercio exterior y con trabas significativas al movimiento de capitales, es muy difícil volver a crecer y también es muy difícil estabilizar la economía. El libro de Historia Económica que hemos publicado con mi hija y cuya lectura yo recomiendo, toma dos periodos de nuestra historia que son muy significativos, dos periodos de 45 años. Uno, el periodo que va de 1870 a 1914, y otro, el periodo que va de 1945 a 1990. Tomamos esos dos periodos porque son dos periodos en los que a nivel global se produjeron fenómenos de globalización, es decir, que la economía mundial tendió a integrarse. La primera globalización, que fue liderada por el Reino Unido, normalmente va desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Y ese periodo que nosotros analizamos corresponde al primer ciclo de globalización. El segundo periodo de globalización va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y prácticamente hasta la actualidad. Pero en nuestro libro destacamos el periodo hasta 1990, para tomar 45 años, mientras que en el primer periodo, cuando Argentina se integró muy bien a la economía global y aprovechó todas las oportunidades que ofrecía la economía global, y por otro lado utilizó también a la economía global para diseñar las instituciones económicas, que por supuesto fueron instituciones que encajaban muy bien con lo que habían sido los principios alberdianos de la Constitución Nacional. En ese periodo Argentina fue prácticamente la economía del mundo que tuvo una mejor performance, incluso mejor que la de otros países con recursos naturales como los nuestros y que receptaron muchos inmigrantes
y capitales como los mismos Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, en fin. En ese periodo fuimos prácticamente la economía más exitosa, mientras que en el otro periodo, el de la segunda globalización, ocurrió todo lo contrario. Por supuesto, nosotros no aprovechamos las oportunidades que daba este periodo de globalización post Segunda Guerra Mundial. Nos fuimos encerrando como economía, tampoco dejamos que fluyeran los capitales hacia la Argentina, más bien las políticas tendieron a que el ahorro nacional, en lugar de invertirse en Argentina, se fuera al exterior, y como consecuencia de ese encerramiento, el desempeño de nuestra economía fue muy malo. Fuimos una de las economías que menos crecimos, además de haber estado durante todos esos años plagados por la inflación, por las distintas formas de inflación que yo describo en el libro, una inflación persistente desde el 45 prácticamente hasta el 75, luego un periodo de estanflación del 75 al 88, y luego los años de hiperinflación del 89 y 90, es decir, todas las formas imaginables de inflación. Estancamiento e inflación, en mi opinión, tuvo mucho que ver con el encerramiento de la economía y, por supuesto, con las malas reglas de juego que rigieron en ese periodo. Pues bien, ahora, de ahora en adelante, va a ser fundamental, si queremos volver a crecer e incluso si queremos estabilizar, que nos integremos inteligentemente a la economía global. En este momento tenemos una cantidad enorme de distorsiones por el lado de las exportaciones, por el lado de las importaciones y por el lado de los movimientos de capitales. La manifestación más clara de las distorsiones por el lado de las exportaciones tienen que ver con las retenciones a las exportaciones, las prohibiciones o cupos para exportar y, por supuesto, las restricciones también para adquirir insumos claves para el desarrollo de actividades de exportación. Justamente las trabas a las importaciones, que son no solo los aranceles, sino también las trabas cuantitativas y la discrecionalidad del gobierno en cómo asignar las divisas para las importaciones, y el hecho de que estas trabas y estas reglas vayan cambiando erráticamente en el tiempo, impiden que Argentina se incorpore a las cadenas productivas con otros países. Es la forma como está siendo organizado el comercio mundial desde varias décadas atrás. Y por supuesto, la mala integración financiera al mundo, la mala integración monetaria con el mundo, lleva a que no vengan los capitales, sino más bien que los capitales argentinos se vayan al exterior. Cambiar esta realidad es fundamental. El gobierno actual está en esta materia actuando a contramano de lo que sería necesario para volver a crecer y para estabilizar la economía. Porque obviamente que la política comercial externa e incluso la integración financiera con el mundo es parte de lo que es la política exterior general del país. Y la política exterior actual de Argentina tiende a buscar estar bien relacionado con países que no pueden aportar nada al crecimiento de nuestra nación, y que por otro lado son
países que están alejándose del sistema mundial por sus actitudes autoritarias o antidemocráticas y además por la forma como manejan su economía. Y me refiero, obviamente, a países como Venezuela y como estos de la región que están muy mal manejados, pero también, por ejemplo, con Rusia. Rusia es un país que, lejos de avanzar hacia una economía bien organizada, tiene los defectos típicos de nuestra economía, o en los periodos en que ha funcionado muy mal. Ahora, no así China. China es interesante porque, siendo que es una economía originariamente de planificación central, es decir, basada en las ideas marxistas, comunistas, sin embargo, ha encontrado que la forma de avanzar en su propio desarrollo es precisamente la integración comercial, y creo que también va a ser financiera con el resto del mundo. Por supuesto que la cuestión de China, como hay un conflicto en potencia entre China y Estados Unidos, cosa característica de todas las veces que se disputan los liderazgos a escala mundial, es un tema que merece ser examinado en detalle. Pero sin duda la relación con China es una relación importante para Argentina, tan importante como la relación con los Estados Unidos y con todos los países de Europa, y con Japón, y con Canadá, con Australia y con todos los países que funcionan bien en el mundo, ¿no? En fin, el primer paso para volver a crecer es una buena política exterior y una buena política comercial externa, y la búsqueda de una buena integración financiera con el mundo. Nada de eso es lo que está haciendo este gobierno, todo lo contrario. Por eso yo lo critico mucho, no porque sea peronista o no peronista, sino porque en este aspecto está muy desenfocado respecto a lo que sería necesario. Pero además es fundamental conseguir estabilidad. Por supuesto que si se decidiera a abrir la economía argentina y hubiera una mejor política exterior, sería más fácil conseguir la estabilidad. Por ejemplo, se podría reducir la tasa de riesgo país y volver a tener acceso al financiamiento en condiciones más o menos normales, por lo menos para el sector privado. Yo no hablo de que el sector público tenga acceso al financiamiento externo, porque creo que hay que evitar. Lo que el sector público tiene que buscar es poder, en todo caso, hacer el rollover, es decir, el refinanciamiento de las deudas que ya ha adquirido. Pero para que una economía pueda funcionar bien, el sector privado tiene que tener acceso al crédito externo en condiciones razonables. En este momento en el mundo hay tasas de interés del 2, del 3, del 4% al que pueden acceder las empresas y las familias de los países estables y bien organizados. Y resulta que nuestras empresas o nuestras familias, si quisieran acceder a algún crédito externo, tienen que pagar tasas de interés imposibles de afrontar, y que es ruinoso endeudarse a esas tasas de interés. Ahora, la búsqueda de la estabilidad, sin duda, requiere que se pueda recrear el concepto de una moneda sana para Argentina. Si no creamos un concepto de moneda sana, como logramos hacerlo a partir de 1991 con el régimen de convertibilidad, y no estoy hablando de reproducir exactamente ese régimen, sino de avanzar en la misma dirección que avanzó ese régimen. Es decir, que la gente advirtiera de inmediato que la moneda con la que se manejaba era una moneda que no se iba a desvalorizar, porque no se iba a imprimir
esa moneda para financiar déficit alguno, ni déficit del sector público, ni déficit del sector privado. Y por supuesto, esa moneda, si la Argentina todavía tenía dudas respecto de si se iba a mantener como moneda sana, los argentinos tenían la alternativa de moverse legítimamente con dólares y utilizar el dólar que en la práctica les había dado protección a sus ahorros en los años anteriores. Pues, para poder avanzar hacia una economía sin inflación, va a ser necesario recrear un sistema monetario que asegure a la gente que la moneda argentina es una moneda sana. No va a poder ser un régimen con una sola moneda, va a tener que ser necesariamente un régimen bimonetario. Mucha gente piensa que un régimen bimonetario es malo, pero hay países que han tenido hiperinflación como nosotros, o alta inflación, que tienen regímenes bimonetarios que funcionan muy bien. Por ejemplo, Perú. En Perú tienen dos monedas, el sol y el dólar, que son susceptibles de ser moneda de contratos, de intermediación financiera. Lo mismo en Uruguay. Y en cierta medida también lo mismo en Paraguay. Pero el caso más claro es el de Perú. La gente se puede manejar en soles, y si no quiere manejarse en soles, puede manejarse en dólares, y se puede pasar de sol a dólar o de dólar a sol sin ninguna dificultad. Y lo notable es que el sol ha logrado mantenerse estable frente al dólar, no fijo. Es decir, no tienen un régimen como el de convertibilidad con tipo de cambio fijo que tuvimos nosotros, sino que es una convertibilidad con tipo de cambio flotante. Pero como cuidan mucho la emisión de soles, no emiten soles para financiar déficit alguno del sector público o del sector privado, sino que lo utilizan como una moneda para las transacciones y para que asegure o proteja el ahorro. Entonces han logrado que las fluctuaciones del sol tengan que ver solo con los cambios en los términos del intercambio. Por ejemplo, cuando los precios de exportación de Perú suben, entonces baja el valor del dólar, se aprecia el sol, y a diferencia cuando hay un deterioro de los términos del intercambio en Perú, se deprecia el sol, es decir, sube la cotización del dólar, pero estas variaciones no marcan tendencias, sino que reflejan la adaptación del valor de la moneda a la situación internacional. Pero luego se vuelve a los niveles que se tenía antes, una vez que cambian y vuelven a la normalidad los términos del intercambio externo. Nosotros en el futuro, en mi opinión, vamos a tener que tener un sistema monetario como ese, para que la gente advierta que en realidad va a poder manejarse con pesos, con la moneda local, y si tiene alguna duda podrá manejarse sin problemas con el dólar, pero que la relación entre el peso y el dólar va a ser muy estable a lo largo del tiempo, y por supuesto la inflación va a ser muy baja o inexistente. Doctor Cavallo, ahí más o menos para ir haciendo algunos bloquecitos y ir viendo lo que nos viene comentando. Me parece que hay una parte que dijo que es una fatal arrogancia al estilo de Hayek de creer de que podemos vivir con lo nuestro, que podemos hacer las nuestras diferentes a lo que muestra la historia mundial de economía. Luego está el tema de la inflación, que verdaderamente parece ser un cáncer indomable para nosotros, y con respecto a eso quería preguntarle
si no cree que el acto fallido del gobierno anterior de no haber podido manejar la inflación no es un peso extra, a diferencia de lo que pasó antes. Y el otro punto que me gustaría, para darle dos preguntitas a desarrollar, es el peso del Estado, de la gente que depende del Estado y del gasto público, que hoy es muy superior al que tenían ustedes cuando asumieron. Si todo eso no son factores que dificultan mucho más las actuaciones de ahora en adelante. Bueno, para poder tener un sistema monetario como el que yo les describía, obviamente, como ocurrió por otro lado en el año 91, cuando lanzamos la convertibilidad, se necesita anunciar todo un programa económico que incluya cambios en las reglas de juego y muchas acciones que van a ser necesarias tomar a partir de ahí para poder cumplir con ese requisito de un buen sistema monetario, y es que no se deba emitir dinero ni deuda de corto plazo para financiar déficit alguno del sector público o del propio sector privado, y para que se recree un crédito genuino, ¿no? Dentro de ese programa que hay que hacer, sin duda está de por medio una reforma del sector público. Una reforma del sector público que, por ejemplo, no puede dejar de incluir las privatizaciones de todo lo que fue reestatizado desde el 2002 en adelante, porque justamente el éxito del programa de privatizaciones de los 90 se debió no a que generó recursos para el Estado en forma de el precio que se pagó por esas empresas, porque eran todas empresas ruinosas, así que no se podía recaudar mucho por la venta de los activos de esas empresas. Pero el gran logro fue eliminar del gasto público todo lo que era financiamiento del déficit y de las malas inversiones que hacían esas empresas estatales. Al eliminar como necesidad de financiamiento, es decir, como gasto público, todas las pérdidas de las empresas del Estado y las malas inversiones que hacían las empresas del Estado, muy mal diseñadas, mal planeadas, con sobrecostos enormes, etc. Al respecto hay un libro que escribió el doctor Carlos Gibogri en Córdoba sobre la improductividad del capital en la Argentina y sus causas, que explica esto que les estoy diciendo. Bueno, eso sin duda tiene que estar anunciado y bien planeado para ir siendo ejecutado en el tiempo. Un gobierno que pretende estabilizar y que comienza diciendo, no vamos a privatizar nada, vamos a seguir con la estructura actual del sector público, no va a tener éxito seguro, porque nadie le va a creer que va a dejar de emitir o que va a dejar de endeudarse a corto plazo para financiar déficits, porque, bueno, si no se saca de arriba las empresas que generan pérdidas y las malas inversiones que hacen esas empresas que obligan al sector público a aportar recursos, obviamente no va a poder eliminar de manera sostenida el déficit fiscal. Después está también todo el tema de las áreas del gobierno que son absolutamente improductivas, que son organismos que habría que desmantelar y, por supuesto, reducir el empleo en esos sectores, pero con regímenes que le permitan a la gente encontrar una forma de reinsertarse en la economía privada. Pero todo eso requiere claridad de concepto de qué es lo que hay que hacer, y no se pretende que se haga el primer día todo junto, porque sería imposible, pero hay que anunciarlo todo junto para que la gente sepa qué es lo que se va a hacer y luego ir implementándolo. Eso con respecto al sector público. Por otro lado, la reforma del sector público requiere también
una definición mucho más clara que lo que existe ahora entre la relación fiscal entre la nación y las provincias. Y sin duda, un replanteo también integral del sistema impositivo. El sistema impositivo actual, si bien permite recaudar mucho, pero recauda de una manera que desalienta la inversión y el aumento de la productividad en el sector privado. Todo eso hay que plantearlo con la reforma del Estado, tanto por el lado del gasto como por el lado de los recursos, y tiene que anunciarse muy bien a dónde se quiere llegar, y luego se tiene que ir implementando de una manera razonable, como dije antes, que concite apoyo popular. El apoyo popular va a llegar de la eliminación de la inflación. ¿Por qué pudimos hacer todas las reformas que se hicieron en los 90? Porque la gente de inmediato, apenas vio que bajaba la inflación y empezó a recibir el beneficio de la estabilidad, decidió apoyar una serie de transformaciones que antes habían sido tabú. Antes de la convertibilidad, hablar de privatizaciones era como insultar a la madre. Es decir, todo el mundo estaba en contra, de derecha, izquierda. Después de la convertibilidad, la gente advirtió que era necesario, para preservar la estabilidad y para que el país volviera a crecer, que había que privatizar, y empezó a apoyar las privatizaciones. Y las privatizaciones fueron claves de volver a crecer. Por ejemplo, las que se hicieron en materia de puertos y navegación de los ríos y de los mares. Lo que ahora quieren estatizar ahora, por ejemplo, el dragado del río Paraná. El haber dispuesto un sistema de privatización para que se dragara el río Paraná, lo mismo que la privatización de los puertos y de los ferrocarriles que llegan a los puertos, todo eso hizo que fuera mucho más eficiente el sistema de traslado y comercialización y el sistema logístico relacionado a las exportaciones argentinas. Y eso bajó muchísimo el costo logístico que antes lo soportaban los productores agropecuarios porque se les descontaba del valor de sus productos. Eso en el tema de transporte, pero al mismo tiempo la privatización de la energía es impresionante. La diseñó un cordobés, Carlos Bastos, basada en ideas que había desarrollado Carlos Gibogri, un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, que lamentablemente falleció en esos años, pero su discípulo Carlos Bastos, ingeniero pero con un conocimiento de economía realmente admirable, diseñó un sistema que hizo que pasáramos de ser un país que sufría cortes de electricidad de 10 horas por día en el verano del 88 al 89, a tener exportaciones de energía, electricidad, gas, petróleo, etcétera, a fines de los 90, y con tarifas y precios mucho más bajos que lo que se pagaban antes de esas reformas. Y todo eso se hizo con inversión del sector privado y sobre todo con capacidad de administración de las empresas y de diseño de las inversiones por parte del sector privado. Y así podría mencionarles muchos otros aspectos relacionados con las privatizaciones. Va a ser necesario volver a hacer eso, porque lamentablemente desde el 2002 en adelante, todas esas reformas que había introducido Carlos Bastos se fueron revirtiendo y hoy tenemos un sector energético muy mal organizado que además genera unos déficits fiscales tremendos, porque el gobierno, tratando de mantener las tarifas muy por debajo de los costos de producción, por supuesto, costos de producción que, entre otras cosas, están
aumentado por lo mal organizado que está el sector, tratando de mantener controladas las tarifas, tiene que pagar subsidios que se conforman una parte importante del gasto público, ¿no? Doctor, Así que el tema del gasto público y del déficit y el tema del Estado es crucial y tiene que ser planeado, anunciado y luego implementado desde el vamos, junto con el lanzamiento del nuevo régimen monetario que necesita la Argentina. Si la gente lo cree y el régimen monetario comienza a funcionar borrando de la realidad la inflación, es decir, dando o creando un clima inmediato de estabilidad, va a aparecer el apoyo popular para poder implementar todas esas reformas, o la fortaleza política del gobierno para resistir o para oponerse a las manifestaciones y a los desacuerdos que se puedan manifestar. Siempre va a haber gente que se va a quejar, pero la cuestión es que haya suficiente apoyo popular y fortaleza política como para llevar adelante esas reformas, ¿no? Yo creo que todo esto es posible, pero no es posible simplemente porque alguien lo explique. Es posible si el gobierno decide encarar este tipo de soluciones y tiene la fortaleza, la valentía y la clarividencia también para saber que este es el rumbo. Nada de eso veo en este gobierno, o sea que yo no les estoy diciendo que esto de lo que yo hablo va a ocurrir en el corto plazo. Pero bien, me parece que es relevante porque en el 2023 va a haber elecciones presidenciales y ahí pienso que se abre de nuevo una oportunidad para que haya una propuesta de este tipo para la Argentina. Doctor, justo mencionó recién la cuestión del corto plazo. Estamos viendo también un poco las preguntas que aparecen en los chats. ¿Qué opciones tiene en este contexto entonces el individuo, las familias, las empresas, es decir, los jugadores individuales para adaptarse en este contexto a todo lo que está ocurriendo? Porque en el corto plazo está claro que muchos de estos aspectos se mantienen. Bueno, en el corto plazo, obviamente que las empresas, las familias, la gente en general, va a vivir las mismas dificultades que viene viviendo, yo diría, desde hace muchos años, y sobre todo desde el año 2011, 2012 en adelante, en este clima de esta inflación. La característica de estos momentos, de este tipo de economía en la que estamos viviendo, es de que no se puede planear nada. Hay que mirar qué es lo que está pasando hoy. Uno sabe muy poco de lo que va a pasar mañana y tomar la mejor decisión para cada uno, adaptada a lo que nos está pasando hoy. Es lo que Juan Carlos de Pablo siempre dice. Bueno, levantémonos y pensemos cómo encaramos, cómo resolvemos el problema que cada uno de nosotros enfrenta hoy a la luz de lo que está pasando y con muy poca información respecto de lo que puede pasar mañana o el mes que viene o el año que viene. O sea, no hay forma mágica. Si yo tuviera una fórmula para decirle a cada familia o a cada empresa, miren, tienen que hacer esto para resolver sus problemas, les estaría mintiendo, ¿no? Además, los desafíos o los problemas que enfrenta cada familia o cada empresa son diferentes dependiendo de qué es cuál es la fuente de ingresos, qué es lo que produce, si está trabajando o no está trabajando. Es decir, en lo inmediato, no hay nada que individualmente podamos hacer, salvo adaptarnos lo mejor posible a la adversidad que estamos enfrentando. ¿Y el gobierno qué puede hacer? Y el gobierno, si se sigue manejando como se maneja hasta ahora, no va a aportar ninguna solución.
Porque, por ejemplo, cuando el ministro de Economía, que es un profesional de buena formación, dice, bueno, vamos a tratar de normalizar la relación financiera con el exterior, y pone en marcha un programa de reestructuración de deuda que yo creo que lo manejó bastante bien y en principio produjo, digamos, quedó reestructurada la deuda de una manera razonable. Pero los gobiernos provinciales, algunos se manejan bien, como se manejó el de Córdoba, y logra también una reestructuración de su deuda, sin que la sangre llegue al río. Pero tiene otro gobierno, el de la provincia de Buenos Aires, que se da el lujo de dejar que Argentina o que la provincia de Buenos Aires entre en virtual default y no llega a un acuerdo sobre la deuda. Después, o la provincia de Entre Ríos, lo mismo. Pero además de eso, el propio Banco Central y el propio Ministerio de Economía toman una decisión totalmente irrazonable cuando le dicen al sector privado que tiene vencimientos de intereses y de capital con el exterior, digamos, durante el año 2020 y durante el año 2021, le dice, señores, nosotros les vamos a vender nada más que el 40% de las divisas que ustedes necesitan para pagar, y el otro 60% tienen que pedirle a los acreedores que se lo reestructuren, que se lo refinancien. Eso significa obligar al sector privado, que no tendría por qué incumplir con sus obligaciones, a hacerlo, o pedir refinanciaciones o reestructuraciones de deuda, con lo cual se pierde el acceso al crédito del sector privado. Entonces, eso, más las dudas respecto de si se le va a pagar o no al Club de París. Al Club de París se le debe una última cuota que ya fue, perdonen, que ya fue diferida en su pago un año, de un arreglo que había hecho Kicillof en su momento, y para lo cual habría las divisas necesarias para pagarlo, porque sobre todo con el gran aumento del precio de la soja y de los productos de exportación, va a haber un superávit comercial que permitiría pagar, por ejemplo, esa cuota del Club de París y dejar como en negociación importante a ser llevada adelante la negociación con el Fondo Monetario. Pero la negociación con el Fondo Monetario, cuando el ministro de Economía va a Washington y empieza a conversar, sale la vicepresidenta a hacer declaraciones diciendo que el fondo es también corresponsable, junto con el gobierno de Macri, de haber hecho una muy mala operación, y por otro lado dice que la deuda es impagable y pone restricciones a qué aumento, cuántos son los máximos aumentos que se pueden decretar en las tarifas, cuando se sabe que el tema del déficit originado en los subsidios a los servicios públicos es una de las causas principales del déficit fiscal. En esas condiciones, obviamente, que no puede negociar el ministro de Economía. Por supuesto, se dice, bueno, se negociará después de las elecciones, cuando el gobierno pueda asumir compromisos como los que requiere un programa fiscal y monetario que convenza al Fondo Monetario Internacional. Pero el que se diga que se va a negociar recién después de las elecciones, de por sí, es una falta de seriedad absoluta frente a los que nos miran desde el exterior. Por eso el riesgo país se mantiene muy, muy alta. Es decir, mientras otros países están pagando tasas, si quisiéramos endeudarnos, tendríamos que pagar 15, 16%. Y de hecho, el endeudamiento interno al que se recurre para compensar la falta absoluta de endeudamiento
externo, va a terminar costando en términos reales, tanto como el riesgo país del endeudamiento externo, ¿no? Así que, Doctor, obviamente que hoy por hoy, yo no veo que el gobierno pueda resolver ninguno de los problemas de la gente en el corto plazo, porque tiene malas políticas y además porque no tiene como gobierno la coherencia necesaria para inducir buenas expectativas en algunos de los aspectos, ¿no? Y eso que las condiciones externas son harto favorables a la Argentina, ¿no? Mucho peor sería todavía la situación si el precio de la soja estuviera en $300 en lugar de estar en $550, ¿no? doctor, bueno, ahí está lloviendo muchas preguntas en el chat, así que le voy a pedir a ver si podemos ir haciendo medio ping-pong dentro de los factibles, ¿no? Una de las cosas que nos preguntan es acerca del régimen de coparticipación, que yo diría que más que una coparticipación federal es una coparticipación unitaria, pero ¿qué tendríamos que hacer con eso? ¿Y es importante para fomentar más el federalismo y la competencia entre las provincias? Sin duda, sin duda. Pero el régimen de coparticipación federal hay que verlo no solo como la ley de coparticipación federal, que es muy difícil de modificar porque se requeriría unanimidad de todas las provincias, sino como parte de la reforma fiscal integral de la Argentina, ¿no? Por ejemplo, hay un aspecto, una iniciativa que hace mucho tiempo que viene proponiendo Juan Liach, de dividir al impuesto al valor agregado en dos partes. Una parte no coparticipable, que sería lo que recauda la nación de una razonable tasa del 10%, y dejar otro 10% para que lo recaude con la misma base cada provincia. Y eso es lo que iría a cada provincia, ¿no? Por supuesto, sobre el impuesto al valor agregado no generaría recursos que van a la masa de coparticipación federal. La masa coparticipable quedaría más reducida, por lo cual los indicadores que actualmente tiene la ley de coparticipación serían menos relevantes de lo que han sido, ¿no? Y daría pie para que se pueda introducir una forma complementaria de distribución de recursos nacionales entre las provincias, que haga que en el margen lo que reciba cada provincia tenga que ver con la calidad de la aplicación de los recursos que se haga en cada provincia. Esta es una idea sobre la que ha trabajado mucho Juan Antonio Zapata, incluso hubo un proyecto de ley al respecto, es decir, cambiar los distribuidores de la coparticipación federal, pero en un sentido marginal, por el incremento de la recaudación y no en términos totales, ¿no? Pero lo que dije antes de la iniciativa del IACH de dividir al IVA en dos partes, tendría que ir de la mano con la decisión de las provincias de reemplazar ingresos brutos, que es un pésimo impuesto que genera aumento de costos en todas las etapas de producción, por esa tasa del impuesto al valor agregado, que cada provincia podría decidir la tasa. La provincia que se maneje más eficientemente no necesitaría una tasa de impuestos tan alta, pero en fin, esto requiere ser hecho dentro del esquema de reforma fiscal integral, porque requiere no solo una modificación, o básicamente no es una modificación de la ley de coparticipación federal, salvo en el sentido del incremento de la recaudación, como explicaba antes, sino que requiere también un cambio en la estructura de los impuestos de Argentina, ¿no?
Doctor, le hago otra de estas preguntas que están surgiendo, vinculado con cómo ve la economía de pospandemia. Yo ahí le agregaría en nuestro país y también en otros contextos, qué diferencias se pueden prever. Bueno, cuando ya no haya restricciones a la movilidad y a la producción de bienes y servicios derivados de la pandemia, yo creo que Argentina va a volver a los niveles de producción que tenía antes de que comenzara la pandemia. Pero eso lo podrá lograr a lo largo de este año y del año próximo, pero volver al nivel de producción y de ingresos que teníamos en el año 2019, o incluso al que teníamos en el año 2018, que era un poquito más alto, no es ninguna panacea. Vamos a seguir en un nivel de producción y en un nivel de vida muy bajo, como el que hemos tenido prácticamente desde el año 2012, 2013 en adelante, con altibajos, pero sin una tendencia al mejoramiento, ¿no? Ahora, yo creo que va a haber cambios en la modalidad del trabajo. Sin duda el teletrabajo va a ser más importante, pero yo creo que no es que va a ser un mundo completamente diferente. Ya había cambios que se venían dando y que se han acentuado con la pandemia. Algunos cambios son positivos. Por ejemplo, el hecho de que se esté utilizando mucho más que antes el pago con tarjetas de débito o de crédito, es decir, que el grado de bancarización de los pagos sea mucho más alto que lo que era antes, eso va a permitir luchar más eficazmente contra la evasión impositiva si se diseña un buen sistema impositivo, y también contra la informalidad en general de la economía. Pero solamente si se avanza hacia un mejor sistema impositivo y un mejor sistema laboral también. Es difícil avanzar hacia la formalización de la economía o disminuir mucho la evasión simplemente porque hayan mejorado los sistemas de pagos al hacerse pagos, digamos, electrónicos o bancarios, en lugar de pagos en efectivo, ¿no? Pero, en fin, doctor Cavallo. Es difícil. Yo creo que lo que tenemos que pensar es, sin duda, cuando termine el efecto de la pandemia, ese sería un buen momento, sobre todo si el gobierno tiene para entonces ideas claras, para anunciar un programa de estabilización y crecimiento bien diseñado, en línea con lo que yo describí antes, ¿no? En este momento, obviamente que, aunque uno diseñara un programa muy bueno y se propusiera estabilizar, hay dificultades que se derivan de la existencia de la pandemia. O sea que, por ejemplo, hay gastos que ineludiblemente tiene que encarar el Estado y que sería cruel que no los encarara, precisamente porque sigue habiendo mucha gente desocupada por las restricciones que impone la pandemia, ¿no? Doctor, ahora le pregunto al Cavallo político y no al Cavallo economista. Parte de la dificultad que tenemos hoy para cambiar todo esto de hoy en adelante, ¿será que hemos perdido la cultura del esfuerzo y del mérito a favor de la cultura de los pseudo derechos y el igualitarismo? Sí, pero yo creo que echarle la culpa a la gente, porque muchos se han acostumbrado a vivir
sin trabajar y a vivir del subsidio. En mi opinión, es un error. Yo creo que el grave problema que tenemos en la Argentina parte de la dirigencia argentina. La dirigencia argentina, por ejemplo, en la medida en que asume actitudes demagógicas y no piensa en las consecuencias de mediano y largo plazo, sino simplemente en hacer promesas y tratar de cumplirlas para conseguir votos en la próxima elección, pero desentendiéndose de qué consecuencias va a tener para el futuro, lleva a que la gente obviamente busque el subsidio y no se preocupe tanto por buscar un trabajo, porque a lo mejor si encuentra el trabajo, luego lo pierde fácilmente o no, incluso pierde subsidios que estaba recibiendo antes y que le redituaban más que el propio trabajo, ¿no? Así que yo creo que no es un problema de la gente o de la cultura que tiene la gente. Yo creo que es un problema de la incultura o la falta de inteligencia o de buenas intenciones de la dirigencia argentina. Yo creo que ese es el problema que tenemos, por lo menos de la dirigencia que logra captar votos como para acceder al poder, ¿no? Bueno, doctor, no queremos abusar de usted, así que le voy a pedir a Verónica Herrero que haga un cierre de su parte desde el lado de la siglo XXI acerca de esta, pero súper fructuosa charla que hemos tenido. Verónica. Bueno, agradecerle en primer lugar la participación y esta colaboración que nosotros en primer lugar lo vemos como académico en esto que por ahí estuvimos charlando en la previa de la posibilidad de ser muy plurales, pero ahí en escuchar muchas opiniones y nutrir mucho a nuestra comunidad educativa con todas las visiones y bueno, por supuesto a la comunidad en general. La visión clara, el largo plazo, nos deja pensando mucho, casi con estas últimas reflexiones también vinculada con, bueno, qué pasa con nuestros diferenciales de productividad de los factores. Nosotros desde la educación siempre vamos a pensar eso, en cuanto realmente estamos preparando a las futuras generaciones para que estén a la altura también de lo que se necesita de los factores y del crecimiento que va por el lado del trabajo, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos con muchas ideas de largo plazo. Por nuestra parte agradecerle y agradecerle a todos los que compartieron también esto, muchísimas preguntas, muchísima concurrencia en este espacio virtual, que también ha sido otro de los aprendizajes masivos de la pandemia también. Perfecto, Verónica. De esta forma. Muy bien. Perfecto, Verónica. Sí, realmente entre todas las plataformas deben haber como 1000 oyentes. Hemos llegado a tener picos de 1000 oyentes, así que ha estado más que nutrido y bueno, y esto nos alienta a seguir haciendo este tipo de actividades. Doctor Domingo Cavallo, ¿qué nos quiere decir para despedirse y despedir a toda esta audiencia ávida de sus saberes? Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan invitado y no sé si todos los que están participando conocen lo que yo hago permanentemente, pero tengo un blog en el cual manifiesto mis opiniones. También reproduzco ahí las presentaciones que hago en lugares como este o en otras universidades u otros ambientes académicos o políticos, y también mis libros. Recomiendo que los lean. Casi todos ellos están en PDF en el sitio www.cavallo.com.ar, y el último, que todavía está en las librerías, pueden adquirirlo y yo les recomiendo mucho que lo lean. Aprovecho para hacer propaganda sobre mi libro. Muchas gracias. No, por favor. En particular les quiero agradecer a los cordobeses
a la Universidad Siglo XXI y bueno, y a Verónica Herrera y a Verónica Oloco y bueno, y a todos ustedes por darme esta oportunidad. Por supuesto, también a los que han estado participando desde otras provincias. La Argentina es una y todos debemos bregar en la misma dirección. Perfecto, doctor Cavallo, sí. Él es bueno promocionar sus propios hijos intelectuales porque uno se siente tan orgulloso como de los hijos de carne, así que está bárbaro eso. Muy bien. Bueno, lo vamos a comprometer para tenerlo quizás en otra oportunidad, si a usted no le molesta, y que por supuesto que si llega a venir por estos terrenos, que nos visite, nos avise, les hacemos un excelente asado para que le tenga ganas de venir a visitarnos. Bueno. Y bueno, agradecer a toda la concurrencia, han sido muchísimas las preguntas, así que imposible transmitir todas. Agradecer a la Siglo XXI, que como dije había sido nuestra anfitriona y se portó maravillosa como se supo portar con nosotros cuando hicimos el Congreso de la Escuela Austríaca, a la Fundación Atlas, a Fundación Bases, al Club de la Libertad, a la Fundación Cívico-Republicana, a la Fundación Ulton, y nosotros, Fundación Liberar, y en mi nombre propio, Rogelio, agradecerle e invitarlos a participar en los próximos eventos. Doctor, un verdadero placer. Bueno, el placer ha sido mío. Un abrazo a todos.